Hermano, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo siga abundando en el corazón de la iglesia. Es una alegría siempre estar junto con los hermanos, en la alegría y en la sencillez de la comunión que el propio Espíritu Santo ha dado como testimonio en el corazón de cada uno de nosotros. Y es bueno que nosotros siempre estemos perseverando, incluso también teniendo comunión extralocal, así como nos lo enseña el apóstol Pablo que sucedía con la iglesia en Tesalonicenses. La iglesia en Tesalónica, Pablo le decía que la llamaba Filadelfia, porque había una expresión muy palpable del amor fraternal con los hermanos, pero le dice que siga abundando más y más y que siga manifestando su amor no solamente con los hermanos en Tesalónica, sino con todo Acaya. Acaya era la región. Entonces entendemos nosotros que los tesalónicos tenían también comunión con la región, con las iglesias en la región que el apóstol Pablo con su ministerio apostólico había fundado por dirección del Espíritu Santo. Entonces es bueno y le agradecemos al Señor que cada vez se entrelace más la comunión entre las iglesias, hermano. Es una bendición y siempre es una alegría. Siempre aprendemos, siempre somos instruidos, el Señor siempre nos enseña, siempre nos ayuda, nos fortalece por medio de la visita de nuestros hermanos. Entonces es una bendición y es una alegría poder estar juntos, hermano. En el día de hoy, hermano, lo que vamos a considerar, los hermanos fueron muy específicos en el tema que compartiésemos en el día de hoy. Hoy vamos a considerar algunos aspectos del cristiano con la ley. Vamos a mirar, esto va a ser una pincelada del gran cuadro que tienen las Escrituras, que nos habla a nosotros como cristianos de nuestra relación con la ley, ¿sí? Entonces vamos a mirar unos aspectos de la palabra de Dios. Este compartir lo vamos a basar en Mateo 5, versículos 17 y versículo 18. Pero antes de Mateo, vamos a ir a Romanos 7, donde vamos a considerar unos aspectos para poder entonces entrar a nuestro texto base que vamos a utilizar para este compartir, que va a ser Mateo 15, versículo 17 y versículo 18. Las Escrituras, sobre todo en el tiempo del Nuevo Testamento, por medio de los apóstoles, y sobre todo en el libro a las iglesias en Galacia, se suscitó un problema. Nosotros vemos el problema suscitado en Galacia en Hechos 15. En estos momentos, en la ciudad donde vivimos, estamos considerando un comentario de la epístola a los Gálatas. Vamos en la reunión número 15, donde estamos viendo cómo el libro de Gálatas es un libro de fundamentos, donde nos habla del evangelio verdadero y que es puesto como fundamento para la iglesia. Y ahí vemos nosotros que el problema en Galacia era, Hechos 15, algunos judaizantes, judíos, que creían que habían sido enviados por los apóstoles de Jerusalén, se habían introducido a las iglesias gentiles que no eran de nacionalidad judía y les habían dicho, si no se circuncidan y guardan la ley, no pueden ser salvos. Eso llevó a Pablo, a Bernabé, a que fuera con los hermanos, los apóstoles y los ancianos en Jerusalén a tratar este asunto. Entonces, ese mismo asunto lo trata Pablo en la epístola a los Gálatas, que es una epístola circular. ¿Qué quiere decir circular? Que llega a una iglesia, debe copiarla y debe distribuirse por el resto de iglesias de Galacia del Sur, ¿sí? Entonces llegaba la carta, la copiaban los hermanos y luego la empezaban a distribuir hasta que todas las iglesias que habían sido fundadas por manos de los apóstoles recibieran la comisión del Espíritu Santo, que es la epístola a los Gálatas. Entonces ahí en la epístola a los Gálatas, que ahorita vamos a mirar algunos aspectos, Pablo va a tratar el asunto, pero de la justificación por las obras de la ley. Ese es el problema que Pablo va a tratar ahí. Porque los judaizantes querían colocar a los hermanos que habían creído por medio de la fe en Jesucristo bajo las obras de la ley para ser salvos. Ese era el problema. El problema no es la ley. El problema es que el hombre trata de justificarse por medio de las obras de la ley. Entonces, vamos a leer primero esto antes de llegar a nuestro texto base, que va a ser Mateo 5. Vamos a Romanos 7, versículo 1. Vamos a leerlo de corrido para que lleguemos al último versículo, en el cual vamos a considerar que es el versículo 14. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Ustedes saben que Romanos y Gálatas son libros muy parecidos, donde se tratan problemas muy parecidos en relación con las obras de la ley. Entonces ya Pablo en el capítulo 1 mostró la condición del hombre, en el capítulo 2 nos mostró cómo era el juicio de Dios,
luego nos mostró que no había ningún justo entre gentil y judío, luego nos muestra cómo Abraham fue justificado por las obras por la fe sin las obras de la ley, y luego nos muestra entonces en el capítulo 5 los beneficios de haber sido justificado por las obras, por la fe. Y luego nos habla de nuestra posición en Adán y la posición que teníamos antes en Cristo. Y luego llega Romanos capítulo 6, donde empieza el apóstol Pablo, en este capítulo, donde nos muestra nuestra unión con Jesucristo en la obra de Él, cuando creemos por medio de la fe. Hasta que llegamos al capítulo 7 y nos dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos? ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros. O sea, esto lo colocó para colocar un ejemplo. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. O sea, antes tenía un marido que era la ley. Bueno, viene Jesucristo, morimos con Él para ser de otro. ¿De quién? Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento de no codiciar, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Verso 12, que son uno de los dos versos en el cual queremos hacer énfasis para empezar a considerar estos aspectos. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, el de no codiciarás, justo y bueno. Esta es una respuesta a la pregunta del 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley y el pecado? No, la ley es como santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Acá nos muestra el apóstol Pablo en estos algunos versos que leímos, cómo le habla Pablo a las personas que conocían la ley y le muestra cómo la ley se enseñoreaba de alguien mientras éste vivía. Pero resulta que nosotros, cuando hablo de nosotros, nos referimos a cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra. Ya hemos muerto. La ley no se puede enseñorear de alguien que ha muerto. Nosotros hemos muerto ¿con quién? Con Jesucristo, cuando Jesucristo murió, ¿sí? Ahora nosotros pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Pero la ley sigue teniendo el valor y el propósito que Dios le dio cuando la dio. ¿Me hago explicar? Dios, en el Antiguo Testamento, nosotros conocemos esta palabra que es la ley, pero no vamos a hacer diferenciación entre sombras, porque en la ley hay sombra, hay realidad, hay leyes civiles, hay leyes morales. Resulta que el apóstol Pablo no nos habló de nosotros a eso, solamente nos habló de la ley. Por ejemplo, en Gálatas, cuando habla de Sara y Agar, dice: escuchadme los que queréis estar bajo la ley.
tenía, y empieza el apóstol Pablo a hablar de las dos esposas, de los dos hijos que tenía Abraham. Y dice la ley, pero cita Génesis, ¿sí? No cita a partir de Éxodo. Luego, cuando leemos nosotros el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, dice, cita la ley y cita Isaías, ¿sí? Pero resulta que Pablo mismo en Gálatas, hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando le dijo que en su simiente iban a ser benditas las naciones de la tierra, dice, la ley que vino 430 años después. Pero el mismo Pablo está diciendo que Génesis es ley, pero ahora él mismo está diciendo que la ley que dio en el monte de Sinaí también es la ley. Y el mismo Pablo está diciendo en 1 Corintios 14 que Isaías también hace parte de la ley, ¿sí? Entonces, parece ser que para los apóstoles, y sobre todo para Pablo, la ley tiene un rango bien amplio en relación con la ley. Entonces, hoy en día, los cristianos creemos que porque estamos bajo la gracia, no debemos considerar la ley. En la ley nosotros encontramos el carácter de Dios. Vemos nosotros Dios cómo nos muestra cómo es el pecado, cómo aborrece el pecado, y nos dice por medio de la ley que nos apartemos del pecado. Ese es el propósito de la ley. Y siempre ha tenido ese propósito. Ahorita vamos a ver algunos más. Lo que pasa es que el propósito de la ley no era dar vida. Y el propósito de la ley no era justificar. Pero nosotros como cristianos, como creyentes nacidos de nuevo, hacemos lo mismo que hizo Pablo, hacemos lo mismo que hicieron los apóstoles y hacemos lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. ¿A dónde iban siempre? A la ley. Nosotros dimos unas consideraciones, unas predicaciones en casa que se llama El Ministerio de la Palabra en la Iglesia de Dios. Y lo que vimos ahí era de que los apóstoles y los profetas y el Señor Jesucristo tenían una particularidad. Siempre hablaban como está escrito, para que se cumpliera lo que estaba escrito, como estaba escrito. Y recuerde que cuando los apóstoles están hablando, todavía no está confeccionado el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se terminó muchos años después, ¿sí? Entonces, cuando decía como estaba escrito, era la ley y el testimonio, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a considerar hoy es que nosotros no debemos desechar la ley, no debemos desechar el Antiguo Testamento. Naturalmente, vamos a mirar cómo es el cumplimiento del cristiano en la ley. El hermano Gino, ya Francesco, tiene un libro que se llama La Ley y el Reino. En ese libro, y también en lo que vamos a leer, vamos a mirar que nuestra relación con la ley tiene que ver con el reino, no tiene que ver con la salvación. Por eso Pablo insistía tanto en el libro a los Gálatas. Ustedes, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Por hacer alguna obra de la ley o por haber oído con fe? Entonces Pablo, es una pregunta retórica, porque está implícitamente en la pregunta está la respuesta. Entonces quería llevar a los Gálatas a que se hicieran un examen interior. Oye, ¿verdad? Yo recibí el Espíritu y obró maravillas en mí. No fue por hacer las obras de la ley, sino por haber creído por medio de la fe en la obra de Jesucristo, ¿sí? Entonces, por medio de la fe se salvan los hombres en la obra de Jesucristo, ¿sí? No en la fe en cualquier cosa, sino en la obra de Jesucristo. Pero la ley tiene relación con el reino y eso lo va a decir el Señor Jesucristo. Naturalmente que, por ejemplo, hay ciertos aspectos de la ley que claramente son sombra y que claramente tuvieron un cumplimiento en Jesucristo. Y en nosotros se sigue dando un cumplimiento, pero no de la misma manera que se le daba un cumplimiento en el antiguo Israel. Por ejemplo, Pascua, Pesaj. Hoy el mandamiento para nosotros, para la iglesia, no es tomar un cordero el 14 de Abib Nisan, inmolarlo, considerar que no tenga tacha, luego comerlo, cocinarlo y comerlo. ¿Por qué? Porque eso sí estaba apuntando claramente a una sombra que cumplió Cristo, pero Pablo no nos exime de que sigamos celebrando Pascua. Hermano, ¿cómo dice eso? Léalo claritamente en 1 Corintios 5. Celebramos la fiesta de la Pascua y celebramos la fiesta de los panes sin levadura. Pero ¿cómo dice Pablo? Sin maldad, sin malicia. Entonces la iglesia en general sigue en una celebración de las fiestas y en un cumplimiento de la ley, pero no de la misma manera que Israel lo cumplía. Por ejemplo, el Yom Kippur, día de expiación, en el Kippur. En el Kippur se ofrecían sacrificios para un perdón nacional, ¿cierto? ¿Qué hace referencia a Kippur?
hace referencia a nuestro Señor Jesucristo como abogado, que con su sangre nos va a limpiar en todo momento. Entonces nosotros de cierta manera, por decirlo así, seguimos celebrando ese tipo de fiestas, pero en otro ámbito, en otro aspecto, en otro ambiente. Ya no tenemos que llevar un cordero, ya no tenemos que inmolar un cordero, derramar su sangre para que seamos perdonados, ¿sí? Incluso la ley, aunque son cosas propias para el tiempo de Israel, nosotros como cristianos somos llamados siempre a ver para mirar un ejemplo. Por ejemplo, ¿de dónde entendemos nosotros el ofrendar? De la ley. Y Dios le enseñó a Israel la ley del diezmo. ¿Para qué? Para muchas cosas. Una de ellas para que Israel aprendiera a tener fe en Dios, para que aprendiera a ser dadivoso en su corazón. ¿De dónde tomamos nosotros la figura de la ofrenda? ¿De dónde la aprendimos? De la ley. ¿Sí me entiende? Entonces vamos a considerar algunos aspectos. 1. La ley, dice el versículo 12, es santa. El mandamiento que hay en la ley, o los mandamientos que hay en la ley, justo y bueno. ¿Por qué? ¿Por qué la ley es santa? ¿Por qué la ley es justa? ¿Y por qué la ley es buena? ¿Sí? Primero, porque fue dada por Dios. Segundo, porque habla del carácter de Dios. ¿Sí? Pero la ley tiene otra particularidad. Versículo 14. La ley es neumáticos. O sea, la ley es espiritual. Y aquí leímos ese texto para poder introducirnos en Mateo 5, que va a ser nuestro texto base. La ley es espiritual. Todos los mandamientos que Dios dio en la ley son de carácter espiritual. Resulta y pasa que el hombre no es espiritual. El hombre es carnal y vendido al pecado. Entonces el hombre, por no ser espiritual, no podía cumplir la ley de Dios. El propósito de la ley de Dios no era que el hombre fuese justificado, sino que el propósito de la ley era que el hombre conociera quién es delante de Dios. Que Dios es justo, santo y bueno, y que el hombre es pecador. Ese era uno de los propósitos de la ley. El propósito de la ley nunca fue justificar. Ese propósito se le añadieron los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Pero el propósito de la ley nunca fue justificar al hombre. El propósito de la ley era mostrar al hombre cuál era la condición de él delante del Creador, que era santo, justo y bueno. Entonces la ley es espiritual, se necesitaba un hombre espiritual para que cumpliese la ley. Y aunque Isaías era un hombre santo, y aunque Zacarías era un hombre apartado del pecado, y aunque Job era un hombre en el cual no se hallaba pecado, aunque Noé, dice la Biblia, era tamín, justo, perfecto, ninguno de ellos era espiritual. Se necesitaba un hombre espiritual para que cumpliese la ley espiritual. El apóstol Pedro en Hechos 15 lo dice claramente. ¿Ustedes por qué quieren colocar sobre el yugo de los discípulos gentiles una cerviz que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿Sí? Entonces se necesitaba un hombre espiritual con una obediencia perfecta a la ley de Dios. Es ahí entonces cuando Dios envía a su Hijo a la tierra y viene a pisar este mundo, el primer hombre espiritual, el Hijo de Dios. Él, por ser espiritual, de naturaleza divina, viene a la tierra y cumple perfectamente la ley. Eso es lo que vamos a leer ahorita. ¿Por qué la cumple? Porque Él es espiritual. Y si necesitaba a alguien espiritual para cumplir la ley espiritual, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Eso está en Mateo 5, que va a ser nuestro texto base. Entonces leímos esto para mirar qué pensaban los apóstoles acerca de la ley. Los mandamientos de la ley son buenos, son justos, son santos, pero el hombre no es bueno, no es justo y no es santo. Esa era la particularidad. Entonces el hombre por eso no podía cumplir lo que Dios demandaba. Eran estándares muy altos para el hombre. Pero la ley tenía un propósito con eso. Llevar al hombre a alguien más. ¿Sí? Llevar al hombre a alguien más por medio de la ley. Entonces ahora leamos Mateo 5, versículo 17. Esto es un tema muy amplio. Lo reducimos lo que más pudimos porque se deben considerar muchos aspectos. Aquí conocemos nosotros entonces Mateo 5. El Señor está en el monte.
Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, Mateo 8, todo es en el monte. Mateo 8 dice, ya baja del monte, de darle unos mandamientos espirituales a los discípulos. Esto tiene un cumplimiento todavía en nosotros, completamente, porque ¿quién es la luz del mundo? Pues la iglesia, los que son de Jesucristo, ¿cierto? Entonces leamos el 17. Entonces mire lo que dice el Señor. Aquí nosotros vamos a mirar unos aspectos bien importantes, que es necesario que conozcamos del tiempo de Jesús. Vamos a mirar en la ley, vamos a mirar en lo que habla el Señor, que utiliza muchas veces dos frases. Ustedes oyeron, han oído, y también dice, se les fue dicho, cuando Él habla estas palabras. ¿Por qué el Señor Jesucristo habla así? Porque los fariseos, los escribas y los intérpretes de la ley en su momento le añadían a los mandamientos, ¿sí? Entonces el Señor dijo, ustedes oyeron esto, pero yo digo esto. ¿Por qué esa manera de hablar del Señor Jesucristo? No porque estuviese en contra de la ley, no. Él estaba cumpliendo la ley. El problema era que los fariseos y los saduceos y los intérpretes de la ley le habían añadido al mandamiento, ¿sí? Entonces por eso el Señor Jesús le dice, ustedes oyeron, pero yo les digo. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, a ustedes le dijeron que no deben adulterar, pero yo os digo que el que mira a una mujer para codiciar ha adulterado en su corazón. ¿Se me entiende? ¿Era por qué? Porque ellos eran permisivos hasta cierto punto de hacer ciertas cosas. Entonces el Señor Jesucristo está tratando la mala enseñanza de los fariseos de su tiempo, ¿sí? Entonces leamos el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar. Mire que el Señor Jesucristo es claro en relación con la ley, ¿sí? ¿Sino para qué? Sino para cumplir. Para darle forma perfecta. Plerosai, la palabra griega viene de pleró, que significa hacer lleno, repleto. El Señor Jesucristo era el único hombre que pudo cumplir las demandas de la ley en una perfecta obediencia, e incluso la justicia de la ley también fue cumplida en nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios juzga a su Hijo en la cruz. Entonces aquí Él viene y nos aclara algo y nos dice, yo no vine para destruir, abrogar o derogar la ley, yo vine fue para darle un cumplimiento a la palabra del Señor, para darle un cumplimiento ¿qué? Perfecto. 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo, cuando viene y cumple la ley, cumple una palabra que estaba profetizada en Isaías. Vamos a leerla y volvemos nuevamente acá. En Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42, versículo 21. Amén, ¿lo tenemos? Yahvé se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. ¿Cuándo la ley iba a ser magnificada? ¿Cuándo la ley iba a ser engrandecida? Cuando fuese cumplida. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo cumple la ley, muere por nosotros, baja a las partes más profundas de la tierra, asciende hasta lo más alto. Después de ascender sucede algo, viene el Espíritu Santo, el recibimiento del Espíritu Santo en el corazón del creyente, y toda la obra que hizo el Señor Jesucristo ahora es aplicada a cada uno de nosotros, incluso en el cumplimiento de la ley. Y aquí me llama la atención de algo bien importante, porque dice, porque de cierto os digo, 5:18,
que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, que es la letra más pequeña del alefato, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesucristo le dio un cumplimiento a la ley. Pero ¿qué pasa? Ahora los que estamos en Cristo, en el Espíritu, seguimos dándole cumplimiento, porque será hasta que pase el cielo nuevo y hasta que pase el cielo que vemos y la tierra que vemos. ¿Sí? Ya el Señor cumplió todas las cosas en él, pero su Espíritu nos va a llevar a una perfecta obediencia a su palabra. Cuando estamos hablando de su palabra, nos estamos refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento. Cuando estudiamos bibliología, nos dimos cuenta que existe algo que se llama la inspiración verbal y plenaria de la Escritura, que cada una de las partes de la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando de la Biblia en su conjunto. ¿Sí me entiende? Entonces, el Espíritu Santo ahora en nosotros nos va a llevar a un cumplimiento de la palabra de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, porque estamos en la gracia, entonces ya podemos pasar por encima de lo que dice la ley. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios. ¿No lo dice Deuteronomio? Amén. Porque estamos en la gracia, ¿somos eximidos de amar a Dios con todo el corazón? No, lo que pasa es que ahora el Espíritu nos va a llevar a amar a Dios desde la realidad espiritual. No nos deja en nosotros amando a Dios en nuestras fuerzas. Eso es lo que pasaba con la ley. El hombre quería cumplirle a Dios por su propio esfuerzo. Pero ahora el Señor viene con el cumplimiento de la ley y Él mismo, desde la realidad del Espíritu, nos lleva a cumplir la palabra del Señor. No nos deja en nuestras fuerzas para poder hacerlo, porque es en nuestras fuerzas donde no se puede cumplir. Ahora, no es un cumplimiento para justificación, no, porque el observar la ley tiene que ver más bien con el reino, porque eso es lo que lo vamos a leer ahorita acá. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, o sea, esto irá hasta el milenio. Porque en el milenio todavía existirá cielo y tierra viejos. O sea que todavía será un cumplimiento a lo que el Señor dijo. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Versículo 19. Preste atención. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, mire cómo lo llama el Señor, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado ¿en dónde? En el reino de los cielos. Entonces aquí nosotros estamos viendo nuestra relación de la ley con el reino. No tiene que ver con la salvación. Con la salvación tiene que ver la obra de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. El instrumento para tomar la salvación es ¿qué? La fe. Y eso lo dice claro el libro de Gálatas. Somos salvos por la fe sin las obras de la ley. ¿Sí? Entonces el cumplimiento que el Señor nos va a llevar no va a ser para justificación, sino para obediencia a la ley del Señor, que es santa, que es justa y que es buena. Y ahora no sucede lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Aquellos que querían ser justificados por las obras de la ley, dice Santiago y dice Pablo, que el que ofende un punto de la ley, ¿se hace qué? Transgresor de todos. ¿Sí? En aquellos que querían ser justificados por las obras de la ley. Pero ahora, como la justicia de la ley fue cumplida en Cristo, como nos recordaba el hermano ayer, Cristo fue colgado en un madero y dice Deuteronomio, maldito es el que es colgado en un madero. O sea, la justicia que demandaba la ley, muerte y maldición, fue cargada sobre Jesucristo. Entonces ahora nosotros, el Espíritu nos va a llevar al cumplimiento de la ley, pero cuando un cristiano no lo haga, no va a caer en maldición, porque ya cayó la maldición de la desobediencia de la ley. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces ahora el Espíritu Santo nos va a llevar desde el interior, con el poder del Espíritu Santo, a un cumplimiento de la obediencia de la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces dice acá,
de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces los fariseos, los saduceos eran muy selectivos en escoger algunos mandamientos, ¿sí? Y eran muy minuciosos en guardar unos y en desechar otros. Entonces lo que el Señor primeramente está tratando es con la enseñanza de los fariseos, de los escribas y los intérpretes de la ley, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué hacían? El Señor en Mateo 23 le dice: hipócritas, ustedes diezman en eneldo, la menta y el comino. Las hermanas que cocinan saben a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo pretenden que los levitas se alimenten del eneldo y el comino? ¿Usted me entiende? Ustedes estaban dejando, dice la Escritura, lo más importante de la ley. Entonces hay aspectos muy importantes a los cuales se estaba apuntando la ley. Entonces ellos cogían ciertos mandamientos, los que más le convenían, y los enseñaban al pueblo, naturalmente añadiéndole su interpretación, y quitaban algunos. Entonces, el que quite alguno de ellos, pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Se me entiende? Entonces el problema que está tratando nuestro Señor Jesucristo es directamente con los fariseos, es directamente con el problema de la época, y esto nos quedó como enseñanza para nosotros. Ahora, vamos a mirarlo, o sea, es muy largo, pero vamos a mirar el versículo 43, donde vamos a considerar estos aspectos. Lo que hizo el Señor Jesucristo es que objetó la forma en que los escribas y los fariseos interpretaban el Antiguo Testamento. Habían dicho... Él dice, habían dicho y se le habían oído lo que ellos habían considerado y añadido a la ley. Entonces vamos a mirar acá este versículo, el versículo 43. Mire cómo dice. Ellos estaban añadiendo las tradiciones orales a la interpretación de la ley. El Señor Jesús dice: oíste que fue dicho. Ese lenguaje es repetitivo por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos le enseñaban al pueblo. Oíste que fue dicho, ¿qué? Amarás a tu prójimo, ¿sí? Pero también, ¿qué oyeron los discípulos que les fueron dicho? ¿Qué dice el texto? Y aborrecerás, ¿a quién? A tus enemigos. Con este versículo entendemos nosotros la añadidura que le estaban haciendo a la ley. Ustedes oyeron, amen a su prójimo y aborrezcan a sus enemigos. ¿Por qué el Señor Jesús les dice así? Porque eso es lo que enseñaban los fariseos. Pero solo la mitad de ese versículo hace parte de la Biblia. ¿Cuál? La primera. Amarás a tu prójimo. Vamos a leerlo para que miramos la base de ello. Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. La enseñanza de la ley era que el israelita debería amar a su prójimo. Esa era la enseñanza. Y nunca aborrecer a su enemigo. Esa añadidura fue dada por los fariseos, por los intérpretes de la ley. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? No nos deja nosotros mismos solitos para cumplir esa palabra. Solo se puede amar a Dios desde el Espíritu y solo se puede amar al prójimo como a sí mismo desde el Espíritu. De la vida del Espíritu en el interior. ¿Se me entiende? Amén. Al hacerlo le estamos dando un cumplimiento ¿a quién? A la palabra que dice: amemos a nuestro prójimo como a sí mismo. ¿Estamos viendo en qué manera es que se le da el cumplimiento a la ley? Entonces mire que ahí mismo en Éxodo 23, mire lo que dice acerca del enemigo. 23:4. Éxodo 23, versículo 4.
Hay unos libros atrás. 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Entonces mire lo que estaban haciendo los fariseos con las tradiciones orales, con las interpretaciones alejadas de la palabra. Entonces el Señor, cuando trata esos problemas, no está en contra de la ley, está confirmando la ley, porque Él vino a cumplir la ley, no a abrogar la ley. Entonces los fariseos decían, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero el Señor decía, si ves el buey de tu enemigo, va, lléveselo. ¿Sí? Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Entonces ahí el Señor nos ayuda por el Espíritu, desde el Espíritu, a darle un cumplimiento a lo que dice la ley, a lo que dice la palabra del Señor. Sin el Espíritu, entonces sería difícil y no podríamos llevar al cumplimiento de la ley, que fue lo que pasó con los judíos en la antigüedad. Nunca pudieron darle cumplimiento a la ley. Por más que se esforzaban, siempre ofendían un punto de la ley, porque trataban de ser justificados por ella. ¿Sí? Amén, hermano. Y ahora miremos esa realidad en Juan 14, acerca de este versículo muy puntual, Juan 13, de este verso muy puntual que estamos leyendo, acerca de amar. Juan 13. Y esto es lo que nos ayuda a entender a nosotros cómo es que vamos a darle un cumplimiento a la ley. Porque nuestro amor para amar al prójimo no es el mismo amor del Señor. Nuestro amor es cambiante, nuestro amor es egoísta, busca beneficios. De pronto lo pudiésemos amar hasta cierto grado. Pero cuando viene Cristo, el amor perfecto, entonces nos lleva a experimentar y a darle un cumplimiento a la palabra. Juan 13, versículo 34. Mire lo que dice. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros. Pero bueno, ese mandamiento ya estaba en la ley. Ama a tu prójimo, que os améis unos a otros. Pero resulta y pasa que el Señor nos va a añadir una palabra. Y esa palabra es el sustento para que nosotros le demos un cumplimiento a la ley de Dios. ¿Cuál es esa palabra que nos da el sustento a nosotros? ¿Cómo? Esa es la palabra que nos va a dar el sustento. No nos deja en nosotros mismos amar como amaríamos nosotros, sino que nos dice cómo. ¿Cuál es ese cómo? Mírelo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Sí? Entonces, Él le da un cumplimiento perfecto a la ley. Ese cumplimiento y esa obediencia a la ley es puesta en nuestro interior, ¿cierto? Entonces ahora vamos a amar, pero ya con un sustento. La obra de Jesucristo, su ejemplo de amor por las personas. ¿Cómo es el ejemplo de amor de Cristo por las personas? Amó a todo el mundo mientras moría en la cruz. Amén. Mientras lo estaban crucificando, mientras lo estaban alanceando, mientras lo estaban matando, amó a todo el mundo. Y nos amó cuando éramos sus enemigos. Así el Señor quiere llevar a amar. Por eso el Señor dice, bueno, ¿qué beneficio tiene amando a los que a ustedes lo aman? Los gentiles hacen lo mismo. ¿Sí me entiendes? Amén. Entonces aquí el Señor dice, ámense unos a otros como dice la ley. Como decía la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no nos deja en nosotros mismos para el cumplimiento de la ley. No nos deja solitos. Nos da su espíritu y nos dice, ¿cómo yo os he amado? Entonces, ahora nosotros vamos a ver cómo nos amó el Señor. Amén. Para de la misma manera darle un cumplimiento a la ley que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y eso mismo siguió hablando el Señor ahí en Mateo 5, 43. 5, 44. Le leímos el 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Fue dicho por los intérpretes y los fariseos. Pero yo os digo, vea, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esos son los enemigos, los que ultrajan, los que os persiguen. Entonces los fariseos decían, no, aborrézcalo. Pero viene el Señor Jesucristo cumpliendo la ley
entendiendo lo que decía la ley, no parcializándose, no buscando lo que más era beneficioso para ellos, y dice, oren por los que los persiguen, bendigan a vuestros enemigos, a los que los maldicen, bendíganlos, háganles bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ese es el amor de Dios, ese es el amar como a sí mismo. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En el milenio va a cambiar el asunto, pero mientras estamos en el milenio, el sol sale sobre todos. Buenos y malos, justos e injustos. ¿Sí me entiende? De la misma manera, nuestro amor debe ser el mismo para con el que amamos y con el que no nos ama. Y por eso hay veces Dios permite que se den ciertas condiciones donde aparezcan personas que no nos amen, que nos ultrajen, que nos blasfemen, porque Él quiere llevarnos a una experiencia de lo que dice su palabra, al cumplimiento de aquello que está en su palabra, que no se quede en el aire, sino que pueda ser experimentado ¿por quién? Por medio de la iglesia. Entonces, en el Espíritu es que le damos cumplimiento a lo que demanda la ley, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces, ahora, vemos entonces que la ley tiene unos ciertos mandamientos, pero el propósito de la ley no era justificar al hombre, sino llevarlo a que conociera a alguien más. El propósito de la ley no era darse a conocer ella misma, sino dar a conocer cómo éramos nosotros, y cuando descubriésemos cómo éramos nosotros, elevaríamos nuestra mirada al cielo y veríamos que necesitábamos ayuda porque somos pecadores. ¿Entiendes? Porque el que nos dice que somos pecadores es la ley. Pablo lo dice, pues lo que acabamos de leer. Pues yo no sabía qué era la codicia hasta que la ley dijo, no codiciarás. Yo supe qué era la codicia y me di cuenta que yo era un codiciador. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces la ley sirve para llevarnos a alguien más. Aparte de exponer nuestra condición pecaminosa en un aspecto, nos sirve para llevarnos a que levantemos la mirada al cielo, que necesitamos a alguien más. Amén. Miremos, por ejemplo, lo que dice Romanos 8. Romanos 8. Vamos a leer el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Ya leímos entonces el 7, vamos a leer el 8. Cuando tú miras en Romanos, existe la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley de Moisés, la ley del pecado, la ley de la vida. Romanos 8:3. Vea lo que dice el apóstol. Porque lo que era imposible para la ley, Dios no dio la ley para que nosotros fuésemos justificados. Dios no dio la ley para que fuésemos declarados justos ante Él. Y la ley no podía vivificar al hombre, porque ese no era el propósito de la ley. La ley sigue cumpliendo su propósito, mostrando el carácter del Señor, santo, justo y bueno. Sigue mostrando su propósito, hacer ver la condición del hombre, y sigue mostrando su triple propósito, llevar los hombres a alguien más. Debe tener muchos más propósitos la ley, pero al menos hemos visto esos 3 aspectos que tiene la ley, ¿cierto? Llevar al hombre a que conozca cómo es en realidad, llevar al hombre a que conozca cómo es el carácter de Dios que es santo dado en la ley, y llevar al hombre a alguien más. Y hacer algo que la ley no podía hacer porque no era el propósito de la ley. Es ahí donde erraron los judaizantes. Y ahí donde erraron los judíos creyendo que iban a ser justificados por las obras de la ley. Es ahí donde estuvo el problema. Que es otro evangelio. Un evangelio completamente diferente, la justificación por las obras. Completamente diferente. El evangelio que hemos recibido, que han predicado los apóstoles y que predicamos nosotros, es que somos salvos por la obra de Jesucristo. Sin las obras de la ley, solamente por la fe en Él. ¿Me entiendes? Si se predica otro evangelio por las obras, como el que están predicando los judíos, dice la Biblia, sea anatema. No hay otro evangelio. ¿Sí? Hoy hay muchas iglesias, corrientes del cristianismo que predican la salvación por obras.
sobre todo la corriente pentecostales. Eso es un falso evangelio. Ellos creen que se salvan cuando se bautizan. El agua no quita pecados, que quita pecados es la sangre. Esa es la doctrina bíblica clara desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Porque lo que era imposible para la ley, declarar justo al hombre, vivificar al hombre, no porque la ley fuese mala, no, la ley es buena, santa, justa, es espiritual. El hombre es el que es malo y vendido al pecado. Además, no era el propósito de la ley. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne del hombre, pecador, Dios, mire lo que hizo Dios, lo que no pudo hacer la ley, porque no era el propósito de la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. O sea, el Señor Jesucristo viene con la forma humana que tenía Adán, sin pecado. Así vino nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es muy delicado en decir forma de pecado. Vámonos a leer. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de carne de pecado. ¿Por qué en semejanza? Porque en Cristo no hubo pecado. Por eso el Espíritu es muy delicado en decir en semejanza. Porque si hubiera quitado semejanza, hubiera dicho en carne de pecado. ¿Cómo así? Entonces el Espíritu Santo, semejanza de carne de pecado. Para que entendamos, ¿cierto? Que Él era limpio y puro. Amén. Espiritual y santo y justo como la ley. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Toma forma de hombre para darle muerte al pecado en su carne. Porque el que pecó fue un hombre. Un hombre tenía que redimir. Porque el hombre estaba muerto y tenía que morir alguien. Entonces necesitó probar la encarnación para poder satisfacer lo que pedía la justicia de la ley. A causa del pecado condenó al pecado en la carne para que, entonces mire cuál era el propósito, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Recuerda, Señor Jesucristo, lo acabamos de leer? No vine para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Primeramente se cumplió en Él, pero ahora en nosotros se va dando un cumplimiento de la justicia de la ley en cada uno de nosotros, ¿cierto? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, precisamente para eso Él vino, para darnos su Espíritu, para que desde el Espíritu, desde el poder interior del Espíritu, pudiésemos llevar a un cumplimiento lo que la ley decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, desde el Espíritu. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, desde el Espíritu, no por nosotros solos. Cuando lo hacemos por nosotros solos, la regamos. Pero entonces el Señor no nos dejó solos en este asunto. Nos envió a su Espíritu para poder llevar a cabo el cumplimiento de esa palabra. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí estamos viendo que había algo imposible para la ley: justificar y vivificar. Vamos a leerlo ahí mismo en Gálatas 3. Gálatas 3, 21. Gálatas 3, 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces la ley no tenía el propósito de vivificar, de transmitir vida. La ley lo que hacía era que condenaba al hombre en uno de sus tres aspectos. Lo condenaba a muerte porque el hombre violaba la ley, y la violación de la ley era muerte. ¿Sí? Entonces la ley, el propósito de la ley no era vivificar y no era justificar. El que nos iba a vivificar era Jesucristo. ¿No lo dice 1 Corintios 15? Creo que es el 45. Y está escrito: fue Adán, alma viviente. Y Jesucristo, y el primer hombre, el segundo, el último Adán,
¿qué? Espíritu que da vida, eso es lo que significa vivificante. Entonces el propósito de la ley no era darnos vida, el que nos iba a dar vida era Jesucristo. Y al vivificarnos nos llevaría a un cumplimiento de su palabra, desde el Espíritu, ¿sí? Y mire lo que dice el versículo 24, uno de los propósitos de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. En el griego, ayo es pedagogo, paidagogo. Pedagogo, todos sabemos que es un pedagogo, es un instructor, es una guía. Entonces uno de los propósitos de la ley era ¿qué? Ser guía para conducirnos ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces la ley tiene un triple propósito: mostrar nuestra condición pecaminosa, mostrar el carácter santo de Dios en la ley y llevar a los hombres a Jesucristo. Porque eso es lo que hacía la ley, era un instructor. ¿Hasta quién? Hasta que viniera Jesucristo. Entonces la ley me decía, tú eres un pecador, necesitas de alguien. Y la ley entonces me señalaba a alguien y me llevaba ¿a quién? A Jesucristo, aquel que me podía perdonar, aquel que me podía librar de este cuerpo de muerte, como decía Pablo. ¿Sí me entienden? Entonces la ley tiene unos aspectos muy importantes y la ley sigue cumpliendo esos tres aspectos importantes. Siempre va a mostrarle al hombre lo que es y siempre va a llevar al hombre a Dios. En este caso, ¿a quién? A Jesucristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo pedagogo para llevarnos a Cristo. A fin, ¿cuál era el propósito de llevarnos a Cristo? De que fuésemos justificados, ¿qué? Por la fe. Entonces la ley no tenía el propósito de justificar. Y aparte de llevarnos a que fuésemos justificados por la fe, el 4.5 dice también otro propósito de la ley que era llevarnos a Cristo, para que fuésemos colocados en una posición de hijo. Adopción de hijo, dice ahí, la filiación como hijo. Eso no lo podía hacer la ley. La ley no nos podía colocar como hijos de Dios. Eso lo hacía, era la obra de Jesucristo por medio de la fe. Lo dice Juan 1:12, un texto que conocemos todos nosotros. Mas a todos los que creen en su nombre, se les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es por la fe que somos puestos como hijos de Dios, no por la ley. La ley tiene sí su valor, la ley tiene su carácter, tiene su propósito, pero la fe es la que nos colocaba en una posición de hijos, ¿sí? Entonces la ley servía también para llevarnos a Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Cuando nosotros miramos la ley, aparte de que muestra nuestra condición, la ley siempre estaba apuntando a un profeta. Moisés. El Señor os levantará un profeta como a mí. ¿Dónde dice eso? Deuteronomio. La ley estaba apuntando ¿a quién? A Jesucristo. La ley no estaba apuntando a sí misma. Pero por eso no quiere decir que ahora somos eximidos de no ver lo que dice la ley. No podemos amar por nosotros mismos y amando es que cumplimos la ley. ¿Sí? Por eso Pablo insistía que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Sí me entiendes? Ahora, vamos a mirar un uso legítimo de la ley. Vamos a ir a Segunda de Timoteo, un texto muy conocido por nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Texto muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios. Seo neustas, soplado por Dios. La escritura fue soplada por Dios a los hombres. Y Pedro dice que los hombres fueron llevados por el Espíritu Santo a escribir. ¿Sí? Cuando se está escribiendo toda la escritura, acá en el momento que se escribe la epístola a Pablo, se está refiriendo inicialmente ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Inicialmente. Ya en un rango más amplio se puede incluir las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro y todo el compendio de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. ¿Sí? Porque Pedro dice de Pablo, lo compara los escritos de Pablo al nivel de la escritura. Pero inicialmente aquí nos está hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios. Al mismo Timoteo creo que se le dice
tú has sabido las Sagradas Escrituras desde la niñez, que se las enseñó Eunice y Loida, ¿cierto? Entonces, cuando dice desde la niñez, pues entendemos que todavía no estaban circulando las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el uso legítimo de la ley. La ley sirve para eso, para instruir, para corregir, para redarguir. ¿No lo dice la ley? Todo este trabajo lo hace la ley y ese es el uso legítimo de la ley. ¿Sí? Vamos a mirar un ejemplo para terminar cómo Pablo hacía uso de la ley. Vamos a Hechos 23, versículo 1. Y entonces recuerda lo que leímos en Mateo 5, 18. El que enseñe diferente a uno de los mandamientos muy pequeños de la ley, pequeño será llamado en el reino. Mas el que los haga y los enseñe, pues tendrá grande galardón en el reino. Por eso es su relación con el reino. Mateo 23, por eso el Señor Jesucristo fue muy claro, Hechos 23, el Señor Jesucristo fue muy claro en decir y en relacionarlo con el reino, porque la salvación eterna es por medio de la fe. Tenemos que hacer esa clara diferenciación. Hechos 23, 1. Pablo está dando su segundo testimonio acerca de la conversión y llegamos al versículo 23. Bueno, vamos a leer del 30, 22, 30. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y le mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Entonces Pablo, mirando fijamente el concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. 2. El sumo sacerdote Ananías, este Ananías no es el mismo que aparece en Lucas y en Juan. Este Ananías fue un sumo sacerdote nombrado por Herodes, hijo de Nebedeo, designado del año 48 al 58. Este no lo conocía Pablo. Entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Cuando Pablo empezó a hablar, inmediatamente fue golpeado. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Verso 5. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está. ¿A dónde va a ir Pablo para el respeto de las autoridades civiles? A la ley. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Sí ves? Entonces, ¿de dónde tomaba el apóstol Pablo para entender que debía respetar a los gobernantes? ¿De la ley? Porque la ley decía eso. Vamos a leerlo. Éxodo 22, 18. Entonces, hay un uso legítimo de la ley y hay un uso ilegítimo de la ley. ¿Listo? Éxodo 22, ¿qué les dije? 18. 28. Éxodo 22, 28. ¿También lo tenemos? No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Entonces lo que hizo Pablo de hablarle de esa manera como una injuria al sumo sacerdote. Entonces la base de Pablo es que la ley, el vivir, el actuar de ellos también estaba regulado por lo que decía la ley. Y entonces él sabía, el Espíritu le daba un testimonio claro de que no podía ofender a la ley. ¿Ofendiendo a quién? Al sumo sacerdote de su momento. Inclusive era un sumo sacerdote que no era la línea sacerdotal. Fue nombrado por Herodes, algo político. Mas, sin embargo, con todo y eso, de que no era de la línea de Coat de Aarón, mas, sin embargo, estaba en autoridad. Tenía un puesto de autoridad. Pablo lo respetaba, reconocía lo que decía la ley, no quería ofender lo que la ley, ofender lo que el Señor había mandado por la ley.
¿cierto? No injuriarás a los jueces ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. Complementemos eso en Eclesiastés capítulo 10. Y esto es para que nosotros aprendamos a orar por nuestros gobernantes, a no injuriar a nuestros gobernantes. Tenemos cristianos marchando, injuriando a los gobernantes. Ese no es nuestro trabajo como pueblo de Dios. Tenemos unos mandamientos bien claros, basados en la ley y confirmados en el Nuevo Testamento en relación con nuestras autoridades. Eclesiastés 10, versículo 20, la parte A. Eclesiastés 10, versículo 20, la parte A. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. ¿Por qué? Porque no se puede injuriar a los príncipes del pueblo. Ese es un cumplimiento de la ley. El Espíritu entonces va a dar testimonio en el corazón de la iglesia de cuál es su deber en relación con las autoridades. ¿Sí me entiendes? En pleno gobierno romano, donde estaban matando cristianos, apresando cristianos. ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo? Sométase toda persona a toda autoridad. Pablo, ¿cómo dices eso? Nos están acabando, nos están matando. Sométase toda persona a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Al gobierno romano? Al gobierno romano. Entonces nuestro trabajo es respetar lo que Dios ha hecho. Así no estén representando correctamente al Señor. ¿Desde dónde Pablo tomaba eso? ¿De dónde se guiaba él eso? De la palabra del Señor. Porque toda es inspirada por Dios. ¿Sí me entiendes? Y eso, de esto que dice acá, pues Pablo toma para enseñarle a Timoteo, a Tito, en Tito 3, versículo 1. Tito 3, versículo 1. De esto es que el Espíritu Santo toma en Pablo para enseñarle a Timoteo en el Nuevo Testamento. Nada diferente de lo que dice la ley. Pablo lo acusaban de que él apostató de la ley. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Yo no he enseñado nada diferente de lo que dicen la ley y los profetas. Nada diferente, dice el apóstol Pablo. Lo que nosotros tenemos que ver claramente que hay ciertos aspectos en la ley que no son realidad. Por ejemplo, ¿qué es una realidad en la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso no es sombra, eso es realidad. ¿Cierto que sí? Pero el Cordero Pascual, una sombra. Panes sin levaduras, una sombra. Y el Espíritu mismo a cada uno, a medida que vamos conociendo, nos va mostrando qué puede ser sombra. Y que el Espíritu Santo nos va a llevar a un cumplimiento. Tito 3, recuérdales a los cristianos, a los que él estaba enseñando en Creta, donde tenía que corregir lo deficiente, en la isla de Creta, donde había varias iglesias, a los cristianos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra. Versículo 2. Que a nadie difamen. La palabra blasfemín viene de blasfemeo, significa hablar mal, calumniar o insultar. El versículo 1 de qué estaban hablando? De los gobernantes. ¿Cierto que sí? Que no se puede insultar, blasfemar e injuriar a los gobernantes, porque eso lo dice la ley. Y Pablo lo está enseñando en el Nuevo Testamento. ¿Qué es ese presidente? Oremos por él. ¿Ya oro por él? Sí. ¿Ya oro por él? En vez de estar injuriándolo. Oremos por él, porque es el mandamiento del Espíritu a la iglesia. Así se le da un cumplimiento a lo que dice la ley. No estamos eximidos de cumplir lo que dice la ley. ¿Sí? Debemos mirar entonces estos aspectos que tiene la ley. Entonces vimos, hermano, cómo el apóstol Pablo, con estos últimos versículos, él se basaba en la ley para su vida cristiana. No vivía en anarquía, sino que vivía en sujeción a la ley. ¿Sí? Y nosotros como cristianos entonces debemos hacer diferenciar esos tres aspectos, al menos que tiene la ley. De conocer el carácter de Dios,
de conocernos a nosotros mismos, la condición pecadora, y de mirar que el propósito de la ley es llevar a los hombres a Jesucristo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, muchas veces, para considerar asuntos, nos vamos a la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros los hombres somos los que hacemos mucha diferenciación en estas cosas, en aquello, en lo otro. Es que mire, el diezmo era una ley para Israel. Sí, es cierto, pero Pablo en el Nuevo Testamento, cuando habla del ofrendar, ¿en qué se basa? El sacerdocio era algo propio del Antiguo Testamento de los levitas, claro, pero el Nuevo Testamento no dice que somos sacerdotes. ¿Y qué hacen los sacerdotes? Ofrecer sacrificios. ¿No ofrecemos sacrificios también según Hebreos 13, 4 y 5? ¿Y de dónde se toma eso? De la ley. Sino que ya tiene un aspecto diferente, que ya vino Jesucristo para llevarnos a una realidad espiritual de lo que dice la ley. Amén, hermanos. Entonces, esa es nuestra relación de nosotros como cristianos con la ley. Vimos algunas pinceladas porque es un aspecto muchísimo más largo para considerar muchísimo más versos, pero al menos sabemos que el guardar la ley o obedecer lo que dice la ley está relacionado con el reino. Amén. El que enseña así haga, grande será el reino de los cielos, pero el que los quite y disminuya alguno de los mandamientos, pues pequeño será llamado en el reino de los cielos, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a agradecer el tiempo que compartimos.